Historia de la educación en Esparta. ¿Quiénes eran los espartanos? Dado el rígido conservadurismo que se aparece como primera característica de Esparta, los historiadores atribuyen su primera organización a las invasiones dorias. Los dorios eran una raza de guerreros que se mezclaron con el resto de los pueblos griegos, pero se cree que se mantuvieron puramente dorios en Esparta. Los espartanos solo formaban una clase dominante dentro del pueblo lacedemonio. Todos los relatos que conocemos nos transmiten a la imagen de un pueblo que vive en un gran campamento militar y su legislación atribuida al legendario rey Licurgo. La sociedad espartana está caracterizada por su rigidez. Tres clases constituyen esta sociedad, dividían los espartanos libres, homoioi, periecos e iliotas. Los espartanos eran todos los nacidos en Esparta durante generaciones y se recibían la categoría de ciudadanos, siendo considerados iguales ante la ley. Los periecos solían ser extranjeros que se dedicaban a la artesanía y al comercio. Debían pagar impuestos y servir al ejército en tiempos de guerra. Los iliotas no tenían ningún tipo de derecho, ya que eran siervos del Estado. En caso de necesidad, eran reclutados para el ejército y trabajar las tierras de los ciudadanos a cambio de un tributo. Homoioi, espartanos libres, unos 10.000 hombres libres que lideraban y gobernaban una sociedad militar. Se consideraban iguales, tenían la misma influencia política y riqueza. Para esto existía un control del mercado para que no surgieran desigualdades sociales. Además, su conocimiento de mundos, objetos y riquezas exteriores a Esparta era escaso. Es más, fuera de sus tierras se dice que los espartanos se sentían incómodos. Periocoi, los de los alrededores, personas libres que vivían en Laconia, unos 50.000 a 60.000. No tenían ni poder ni representación política, encargados del comercio, manufacturas y la artesanía. Sustentaban a la élite de homoioi. Iliota, unos 100.000 hombres esclavizados, se encargaban de todas las tareas agrarias, ganaderas, alimentaban a sus señores homoioi y vivían para servirles como esclavos, siendo el escalón más bajo en la sociedad en la polis espartana. La educación espartana. Tradicionalmente existe una división social característica en el mundo griego entre los dos poleis principales y rivales entre sí, Atenas y Esparta, incidiendo en diferentes sistemas educativos y sociales. Desarrollo del niño espartano, formación del soldado y desempeño en un cargo público. La educación espartana Agoge, sistema educativo introductorio a partir de Licurgo, se caracteriza por ser obligatoria, colectiva, pública y destinada en principio a los hijos de los ciudadanos, aunque parece que en ocasiones se debió admitir a iliotas o periecos. La educación espartana estaba enfocada principalmente a la guerra y el honor, hasta el punto que las madres espartanas decían a sus hijos al partir hacia la guerra: vuelve con el escudo o sobre él, en referencia a que mantuviesen el honor y no se rindiesen nunca aunque con ello perdieran la vida. Esparta practicaba la rígida eugenesia. Nada más al nacer, el niño espartano era examinado por una comisión de ancianos del pórtico para determinar si era sano y bien formado. En caso contrario, se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad. En consecuencia, se le conducía a la Apotetas, lugar de abandono, al pie del monte Taygeto, donde se arrojaba a un barranco. De por ser aprobado, se le asignaba uno de los 9.000 lotes de tierra disponibles para los ciudadanos y lo confiaban a su familia para que lo criaran, siempre con miras de endurecimiento y prepararlo para su vida de soldado. Así es que la educación tenía reglas rigurosas de disciplina, obediencia y sometimiento a la autoridad. Los padres no educaban a sus hijos, ya que a partir de los 7 años los niños pasaban a depender del Estado y recibían una instrucción muy severa. Los niños aprendían técnicas de caza, lucha, se les daba gran importancia a los ejercicios físicos. El objetivo de la educación era formar ciudadanos obedientes y valientes guerreros. La educación del espartano tenía como objetivo hacer de él un buen soldado. Por eso se le adiestraba a vivir en común y a soportar el frío, el hambre y el dolor. Los niños, al cumplir los 12 años,
recibían un solo vestido para todo el año. A los 7 años, según Plutarco, se arrancan a los niños de su entorno familiar y pasan a vivir en grupo, bajo el control de un magistrado especial, en condiciones paramilitares. A partir de entonces, hasta los 18 años, la educación se caracteriza por su extrema dureza, encaminada a crear soldados obedientes, eficaces y apegados al bien de la ciudad, más que por su propio bienestar o a su gloria personal. Los muchachos debían ir descalzos, solo se les proporcionaba una túnica al año y ningún manto, y sometidos a una subalimentación crónica, se les forzaba a buscar su propio sustento mediante el robo. Las disciplinas académicas se centraban en los ejercicios físicos y el atletismo, la música, la danza y los rudimentos de la lectura y la escritura. Los que no conseguían terminar la agoge no eran considerados espartanos con derechos. Por lo que la educación de la niña se refiere, se encaminaban a crear madres fuertes y sanas, aptas para engendrar hijos vigorosos. Por ello, insistían igualmente en la educación física, así como en la represión sistemática de los sentimientos personales en aras del bien de la ciudad. Terminaban a la edad de 14 o 15 años, edad en la que contraían matrimonio con un soldado y pasaban de la vida pública a la privada. La música formaba parte del adiestramiento, ya que consideraban que los ejércitos podrían asustar al enemigo entonando una canción marcial. Las adolescentes abandonaban el adiestramiento para ser educadas como madres de soldados. Durante 13 años, los muchachos se preparaban, teniendo que vivir en una temporada en solitario en el campo y matar al menos un idiota. Entre los 20 y 30 años se integraban en el ejército, donde continuaban su perfeccionamiento militar. A los 30 años alcanzaban la edad adulta y pasaban a desempeñar cargos públicos hasta los 60 años. Los filósofos de Esparta. Quilón fue uno de los 7 sabios de Grecia. Ocupó el cargo de foro y elaboró gran parte de la constitución atribuida a Licurgo. Hizo del eforado la magistratura suprema del Estado espartano. Asimismo, se le atribuye la militarización de la vida civil de Esparta y las primeras medidas para la educación castrense de la juventud. Quilón también introdujo la costumbre de los eforos se uniesen a los reyes como sus consejeros. Dentro de los ideales de Quilón predicaba están: contén la ira. El hombre valeroso debe ser siempre cortés y debe hacerse respetar antes que temer. El oro se prueba por medio del fuego, la mujer por el oro y el hombre por la mujer. Honra a los hombres ancianos. No desees lo que es imposible. No hables mal de los muertos. No hay nada tan inseguro como la grandeza de los reyes. No permitas que tu lengua corra más que tu inteligencia. No te rías de una persona en su desgracia. Obedece las leyes. Prefiere un castigo a un triunfo deshonroso. Lo primero es doloroso, pero por una vez. Pero lo segundo es para toda la vida. La fuente fundamental por la que conocemos la organización espartana no es otra que la constitución de los Lacedemonios de Jenofonte, del siglo IV a.C. Jenofonte es el primero, justo después vendrá Platón, que vio en Esparta un ejemplo a seguir para el resto de los griegos. Eso sí, quizás ayudó la victoria de Esparta ante Atenas en la guerra del Peloponeso. Solo con Aristóteles en su política, la admiración por Esparta de los filósofos griegos comienza a templarse, quizás ayudándonos esta vez por la derrota de Esparta ante los tebanos en la guerra de Leuctra. Esparta se constituyó en un símbolo de la reacción de los filósofos contra la evolución cultural y la política de Grecia en el siglo IV. La organización militar espartana del Estado se veía como una solución a los defectos políticos y de educación presentes en la nueva democracia. Los filósofos áticos, hasta Aristóteles, vieron en el modo de vida espartano, con sus comidas colectivas, su organización militar, el absoluto predominio de lo público sobre lo privado, en el tratamiento igualitario de los ambos sexos, y la absoluta separación entre ciudadanos libres y esclavos
el modelo ideal de educación ideal que Platón plasmaría en la República.